Muchísimas gracias a todos por estar aquí. En particular, a Línea por la invitación. Saludar a la gente del SUL, de la Facultad de Agronomía, no sé si son la gente de FUCREA. Bueno, para el Ministerio de Ambiente es muy importante poder participar de esta instancia y poder cerrar esta jornada. Ya van a estar un poco cansados, pero que tiene que ver justamente con este concepto de sostenibilidad incorporado en los sistemas productivos nacionales. Entonces, a ver si me entiendo con esto, yo soy muy rural. Avanzo. Rápidamente, en unos minutos contarles un poco lo que estamos haciendo a nivel del Ministerio, porque como ustedes saben, la institucionalidad es nueva. Si bien autoridad ambiental en Uruguay había, bueno, hubo una decisión aprobada por todo el sistema político de crear un ministerio específico en la materia ambiental, que supone poner en el primer orden de la toma de decisiones de políticas públicas los temas ambientales. Y estos temas son básicamente los más importantes, nuestros ejes, digamos, de gestión para este periodo que les toca estar al frente de la cartera. Temas que tienen que ver con agua, con saneamiento, con residuos, cambio climático, biodiversidad, conciencia ambiental y desarrollo sostenible. No avanzo. No, pero... 716, esos son los días que estamos al frente del Ministerio de Ambiente. Es el tiempo que tenemos al frente de la gestión y todos los días supone un desafío y avanzar en esos 7 ejes temáticos que les planteaba recién. Entonces tenemos algunas urgencias. Quiero hablar de lo urgente rápidamente para pasar a cuestiones que tienen que ver con lo trascendente para el Ministerio, y este es uno de los temas, ¿no? Asegurar la cantidad de agua potable para el área metropolitana es un tema fundamental para el Ministerio de Ambiente. Ahí estamos con un proyecto que habrán oído hablar. Trabajar en calidad de agua, estamos en un avance notorio. Cuando asumimos en el Ministerio, el 40% de los efluentes industriales estaban controlados en tiempo real por el Ministerio. Hoy es más del 80% y más del 90% en lo que es la cuenca de Santa Lucía. Y tenemos que seguir trabajando en un país productivo como es el nuestro, como seguirá siendo en todo lo que tiene que ver con la gestión de la denominada contaminación difusa, ¿no? Allí tenemos un gran desafío en todo lo que tiene que ver con calidad de aguas en el Uruguay. Porque, por ejemplo, en la cuenca de Santa Lucía ya estamos próximos a terminar todas las obras de saneamiento en las localidades que volcaban al río. Tenemos, como les decía, más del 90 y pico % de los efluentes industriales controlados, pero todavía nos resta mucho trabajar en cuestiones que tienen que ver con fertilización, con uso de agroquímicos, trabajar mucho en cómo usamos ese tipo de productos. Algo muy importante que tiene que ver con la calidad del agua es el tema saneamiento. En el interior del país solo el 50% de la población tiene acceso a saneamiento. Entonces, esa es la otra cara de la calidad del agua, porque gran parte de esas aguas servidas terminan en los arroyos, en los ríos, y bueno, estamos yendo con una inversión cercana a los 300 millones de dólares para llegar a 61 localidades del interior con saneamiento en un plan que es el plan que ya tenemos de saneamiento. Lo único que estamos buscando es una herramienta financiera para adelantar la inversión y poder llegar a un 90% de cobertura en algo así como 10 años. En residuos estamos trabajando fuertemente aplicando la ley, la 19829. Tenemos por primera vez un plan nacional de gestión integral de residuos. Es una hoja de ruta a 12 años con todas las corrientes de residuos incorporadas. Algunas tienen que ver con el sector productivo, como lo que tiene que ver con envases de agroquímicos, y con los residuos, como veremos más adelante, que se generan de los procesos tanto primarios como industriales. Luego, una serie de decisiones que impactan la gestión de residuos, unas resoluciones que sacamos en el año 2021 que obligan a una mayor recuperación en residuos, que obligan a dejar de utilizar precisamente plásticos de un solo uso cuando esto es prescindible. Un nuevo plan de envases de la Cámara de Industrias, un decreto de residuos de obra de construcción, un residuo para la gestión de los aparatos eléctricos y electrónicos que saldrá la semana que viene, que obliga a una corriente de reversa en todo lo que es la gestión de este tipo de tecnologías y de aparatos obsoletos, por la obsolescencia programada, ¿no? Los aparatos, como ustedes saben, que luego de un tiempo no los podemos utilizar más, todo eso termina en los vertederos, todo eso tiene un valor. Bueno, estamos ordenando todo el tema de gestión de residuos. ¿Por qué les digo esto? Porque esto lo miran los países en el mundo también cuando nos compran. Y Uruguay no tiene grandes problemas ambientales, pero en esto está muy atrás.
Y hoy hay empresas, como Conaprole, por ejemplo, en que le están pidiendo cuál es la recuperación de envase que tiene. Y eso califica a la hora de poder vender. Por eso esto es tan importante también para poder vender nuestros productos. Un objetivo que tenemos en este plan es llegar a cerrar los vertederos en el año 2025. Hoy tuvimos toda la mañana trabajando con el intendente de Salto y su equipo. Tenemos un problema, por ejemplo, en Salto, pero es un problema que se repite prácticamente en todo el interior del país, donde no tenemos disposición final habilitada por el Ministerio de Ambiente, y lo que pasa en los vertederos termina yendo a las napas, termina yendo a los cursos de agua, que después son toma de agua potable. Y esa es una realidad que tenemos que cambiar. Para eso hemos obtenido de manera milagrosa, eso es broma, un aporte de 18 millones de dólares de la ministra de Economía que nos adelantó para este 2022, y esa plata la estamos utilizando para ayudar a las intendencias a tratar de cerrar estos vertederos. Son indicadores muy negativos estos. Cuando uno va por el mundo y habla del Uruguay, si le preguntan de residuos, pasa prácticamente vergüenza. La situación en materia de residuos en Uruguay es un problema importante. Recién hablaba Antonella de todo lo que tiene que ver con cambio climático. Uruguay tiene su contribución nacional determinada, es decir, un compromiso al que debe cumplir al año 2025. Fue nuestra primera contribución nacional determinada, se elaboró en el año 2017, para el periodo 2020-2025, son compromisos específicos que el Uruguay debe cumplir. No cumplir un compromiso de esto supone un problema bien importante. Estamos próximos a ese año, estamos evaluando, midiendo, como veremos más adelante, venimos relativamente bien, pero no podemos descuidarnos. A su vez, en este año 2022, y esto es muy importante, estamos elaborando nuestra contribución nacional determinada al 2030. Y en esto trabajamos desde el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, junto al Ministerio de Ganadería y junto al Ministerio de Industria fundamentalmente y otros actores. Pero es muy importante, porque lo que marquemos al año 2030 y debamos cumplir, sin duda, ¿no?, impone determinadas decisiones que afectan la actividad económica y productiva. Entonces, en este año estamos definiendo eso, por lo cual es muy importante. Un concepto que no quiero dejar de hablar es el concepto de adaptación. Hablamos mucho de mitigación, que básicamente tiene que ver con la reducción de emisiones, compromisos con los que el Uruguay está comprometido desde manera temprana con la acción climática. Pero hay un concepto muy importante que es el de adaptación, que es un concepto que el Uruguay defiende a nivel internacional. Nosotros hablamos de paridad política entre mitigación y adaptación, es decir, preparar a las personas, a las infraestructuras, a las ciudades, para adaptarse a los cambios que sabemos se van a producir por efecto del cambio climático. Esto es muy importante, porque el Uruguay genera solo el 0,04% de las emisiones que explican el problema del cambio climático, sin embargo es un gran afectado por la problemática. Es decir, que todo eso que pasa en los países que nos compran, o los países desarrollados, o los países industriales que tuvieron 300 años sacando carbono del subsuelo para largarlo a la atmósfera, a nosotros nos afecta mucho, y afecta de manera particular al sector productivo. Porque la recurrencia de inundaciones, de niveles de precipitación elevados y, en escaso periodo de tiempo, altas precipitaciones, elevadas precipitaciones, los periodos de sequía, todas esas consecuencias del cambio climático afectan de manera directa a la base de nuestra economía, que es el sector productivo. Entonces, nuestros países deben exigir que los países desarrollados cumplan con sus compromisos en materia de adaptación, que supone que nos tienen que ayudar económicamente para tratar de generar esas herramientas de adaptación. Por eso Uruguay tiene muchos planes de adaptación, uno de ellos es el que tiene que ver con el sector agropecuario. Pero para implementar esos planes necesitamos recursos, y esos recursos tienen que venir de los países que generan el problema, no de nosotros, que no somos los generadores del problema. Uruguay tiene su estrategia climática a largo plazo, que también tiene un horizonte de emisiones de neutralidad en carbono al año 2050. Esta estrategia la presentamos el 27 de diciembre, con la presencia del Presidente de la República, y participaron de la presentación la Ministra de Economía, el Ministro de Industria y el Ministro de Ganadería. Me gusta decir que esa es una foto única en el mundo, es muy poco frecuente, es muy raro, y eso se nos dice, que los ministros de la producción o de la industria estén junto al Ministro de Ambiente presentando esos compromisos. No es común que eso pase, eso pasó en el Uruguay. Pero esta estrategia climática, que establece básicamente hacia dónde va el país de aquí al 2050, en una hoja de ruta de mediano y largo plazo, yo invito a que la lean, a que la estudien, está colgada en nuestra página del Ministerio de Ambiente. Luego, en el marco de su política de cambio climático, Uruguay tiene
un plan de adaptación para las costas, un plan de adaptación para ciudades y tiene un plan de adaptación, como les decía, para el sector agropecuario. Y en construcción está un plan de adaptación para salud y energía. Es muy importante el plan de adaptación en salud, porque los cambios y las consecuencias del cambio climático afectan la salud de las personas. Entonces, el tema del cambio climático tenemos que comenzar a mirarlo mucho más centrado en las personas y no simplemente en números de emisiones o de datos o de informes que surgen de científicos reconocidos en el mundo. El tema del cambio climático es un tema que afecta a las personas directamente y que sobre todo afecta a los que menos tienen. Y si no, basta ver quiénes son los primeros desplazados cuando hay inundaciones. Y si no, basta pensar cómo se vive con 45 o 47 grados debajo de 4 chapas y palos. Es decir, es un problema con cara humana y uno de los esfuerzos que estamos haciendo desde el Ministerio es tratar de bajar a tierra esos conceptos para que todos en la sociedad comencemos a incorporar esos temas. Las áreas protegidas, que son todo un desafío en el Uruguay, están bajo la órbita del Ministerio de Ambiente. El Sistema Nacional tiene 17 áreas protegidas. Nuestra idea en este periodo es tratar de ordenar la gestión. Estamos haciendo un esfuerzo. Nos faltan, queremos que todas las áreas tengan su plan de manejo y su comisión asesora específica funcionando. A su vez, hemos diseñado una herramienta en conjunto con el Ministerio de Turismo que apostó en plena pandemia a estos destinos como destinos naturales, que son los destinos de las 17 áreas protegidas de Uruguay. Y hemos asumido el compromiso de, en este año 2022, determinar una zona de protección marina del 10% en el mar territorial uruguayo. Esto lo estamos haciendo junto con la Armada, con la DINARA y con la Comisión Uruguaya del Frente Marítimo. En conciencia ambiental estamos generando una red de personas vinculadas directamente al Ministerio que tienen inquietudes de tipo ambiental. Formamos a 300 personas el año pasado y este sábado comienza la formación de la red de promotores de este año, que tiene más de 1000 inscriptos. El sábado es la primera en Montevideo, en el auditorio de Antel, y aspiramos al final de la administración a tener más de 1500 personas con formación en temas ambientales desparramados en todos los barrios y pueblos del país. A su vez reeditamos el Premio Nacional de Ambiente que entrega el Presidente de la República. Fuimos por su segunda edición en el año 2022 y generamos la primera Expo Uruguay Sostenible, que tuvo la visita de más de 18.000 personas en el segundo fin de semana de junio en el velódromo municipal. Todo esto en la competencia que tiene el Ministerio de construir conciencia ambiental. A su vez, tenemos una línea de apoyo a los emprendimientos sostenibles que se llama Emprende Verde, fundamentalmente tratando de ayudar y aportar en todas aquellas ventanas que no están abiertas para emprendimientos que son sostenibles y que necesitan ayuda, por ejemplo, en generar estrategias de comercialización o estrategias de financiación. Y estamos trabajando en una estrategia nacional de economía circular. Cuando llegamos, habían esfuerzos en materia de economía circular, pero cada ministerio tenía su propio plan. Ganadería, turismo, nosotros, bueno, no funciona así desde nuestro punto de vista y logramos, con mucho esfuerzo, convencer, separar las chacras y comenzar a trabajar en una única estrategia nacional de economía circular que estaremos presentando en el mes de octubre. El Ministerio de Ambiente integra la Mesa de Finanzas Sostenibles, esto es muy importante. Como ustedes saben, se estima que en el mundo hay 80 trillones, me va a corregir Antonella quizá, pero se habla de 80 trillones de dólares en el mundo disponibles para invertir en economía verde teóricamente. Bueno, ¿dónde está esa plata y cómo la aterrizamos y cómo generamos mecanismos virtuosos para que ese dinero pueda aparecer y pueda traccionar en emprendimientos en el Uruguay? Esto es muy importante. Hemos tenido intercambios con el Fondo Monetario Internacional, esto lo coordina el Banco Central del Uruguay, pero es clave, porque el tractor para poder realizar las verdaderas transformaciones tiene que ver también con que las podamos financiar. Habrán escuchado a la ministra de Economía la posible emisión de un bono sostenible. Esto para el Ministerio de Ambiente es muy importante. Es más, fue una propuesta del Ministerio de Ambiente que comenzó a trabajar economía. Este bono, en la eventualidad de que lo logremos emitir, no es un bono verde, porque un bono verde en definitiva tiene que ir destinado a cuestiones vinculadas a sostenibilidad. Esto es una emisión de deuda común, como todos los bonos que emite Uruguay, pero va atado a un cumplimiento climático o ambiental. Si el Uruguay cumple, recibe un beneficio en su tasa de interés, y si Uruguay no cumple, recibe un castigo.
Esto es muy importante porque esto mágicamente ha logrado alinear al Ministerio de Economía y se ha metido el Ministerio de Economía en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, con temas ambientales y con temas climáticos. Fue una cosa mágica y es bien importante. A la ministra le interesa mucho esta emisión, estamos negociando con los bancos, básicamente hay dos indicadores definidos para esto. Uno tiene que ver con emisiones atadas a nuestra NDC y otro tiene que ver también con compromisos pero en materia de biodiversidad. Esto puede ser un antes y un después para nosotros porque de una emisión exitosa de lograr cumplir puede ser el preámbulo para seguir atando emisiones o deuda a compromisos que podamos cumplir. Por un lado, el ahorro que esto puede generar, pero fundamentalmente la reputación que el Uruguay le genera un tipo de herramienta de este tipo. Por tanto, para nosotros, desde el primer día, el tema más trascendente para el Ministerio de Ambiente recién creado con 716 días es precisamente esto de lo que ustedes estuvieron trabajando hoy. Todo lo demás son temas urgentes. Son temas urgentes que tenemos que encarar y que tenemos que solucionar. Pero en un país como el nuestro, que fue productor de alimentos, que es productor de alimentos y que lo seguirá siendo, la dimensión ambiental de la producción nacional debe ser el primer tema. Ese es el tema más importante para este ministerio, el más trascendente. Incorporar eso en la toma de decisiones. Por eso la importancia de este tipo de actividades y de las tantas que se vienen desarrollando. Hay objetivos en la NDC del 25 que van directamente ligados a la producción. Nosotros tenemos compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que tienen que ver con nuestra producción. Nosotros tenemos la obligación de reducir un 24% en términos absolutos las emisiones de CO2 con respecto al año 90. Pero Uruguay tiene la obligación de reducir en un 57% las emisiones de metano y un 48% las emisiones de óxido nitroso en términos absolutos en relación con el año 90. Es decir, que Uruguay está comprometido ya a reducir emisiones en emisiones que tienen que ver con el sector productivo, lo cual tiene sentido porque el 94% de las emisiones de metano de este país surgen del sector productivo, ¿no? Y más del 90% también de las emisiones de óxido nitroso. Entonces, en esto ya estamos, ¿no? A veces se conoce poco de esto. Cuando nosotros participamos de esto, que fue la firma y la adhesión a la Alianza por el Metano, yo fui a la Federación Rural a la vuelta, ¿no? Y les expliqué, miren, nosotros ya estamos comprometidos en reducciones de metano. Nos comprometimos en el 17. No es que asumamos un compromiso ahora por sumarnos a la Alianza en Glasgow. ¿Cómo que estamos comprometidos? Yo nunca supe eso, me decía la gente de la Federación. Sí, nosotros estamos comprometidos y a esta altura, en términos de producto, en relación de emisiones a producto, estamos en un 80% del cumplimiento que asumimos para el 25. ¿Qué pasó en Glasgow? Estados Unidos lideraba la Alianza para la Reducción del Metano. Básicamente la propuesta es reducir un 30% las emisiones de metano con respecto al año 2020. ¿Por qué? Por lo que decía Antonella, porque el metano, si bien es biogénico, tiene un poder de calentamiento muy superior al CO2, ¿verdad? Esa es parte de la historia. Y entonces tiene sentido, para tener un efecto rápido en la reducción de la temperatura, ir por el metano. El GWPC, que calcula el CO2 equivalente, es decir, por cuánto multiplico una tonelada de metano para transformarla en CO2, lo multiplica por 26. Esta métrica está en discusión, nosotros el Uruguay siempre ha puesto en duda la métrica, pero la realidad es que una tonelada de metano emitida equivale a 26 de CO2, y esa es la cuenta que se hace. Cuando estaba por llegar la cumbre, habían 30 países que adherían a la alianza. Cuando comenzó la cumbre de Glasgow, habían 80 países. Y cuando yo llegué a Glasgow, habían 125 países. Y nosotros fuimos el 131 que firmó. Que fue una decisión difícil, ¿no? Pero éramos casi de los últimos países que quedaba sin adherir a la alianza. Entonces logramos alguna cosa, porque el texto de la alianza se centra fundamentalmente en los grandes emisores, que no es Uruguay, y se centra en la pérdida de gas natural, que eso es el gran problema de las emisiones de metano, y no el metano de nuestra producción. Y eso fue un logro importante. Además, exigimos una reunión con John Kerry, que era quien lideraba esto, que es el representante por el cambio climático del presidente Biden de Estados Unidos.
Y ahí tuvimos la oportunidad de hablarle de la ganadería de Uruguay, por primera vez. Entonces yo le dije, mira, en Uruguay es el país más pecuario del mundo, porque por cada habitante hay 5 cabezas de ganado. Y a él le sorprendió muchísimo esa afirmación. Y le dije, nosotros lo que precisamos es que nos ayuden. No queremos escondernos, no queremos dejar, no decimos que nuestras vacas no emiten, decimos que no son el problema. Y queremos reducir emisiones, entonces precisamos ayuda, ayuda técnica, ayuda científica y también alguna otra ayuda, alguna otra ventaja. Y rápidamente eso dio resultado y comenzamos a trabajar con un equipo, no sé, Gonzalo creo que se fue, pero Gonzalo Beconia ha participado de esas reuniones de intercambio desde la Embajada de Estados Unidos con el equipo de Estados Unidos, desde la Embajada en Uruguay, y luego de eso estuvimos ahora el 8 de junio, en Los Ángeles, en un evento sobre metano, y en ese evento habló Kerry y habló Uruguay. Y logramos que Uruguay se lo elija entre los 10 primeros países en los que se va a trabajar por una lechería neutra en emisiones. Está entre los 10 primeros países del mundo en el apoyo que esta alianza generó, que va por $1.000 millones, lleva recaudados unos 400 millones, pero van por 1.000 millones, y en esa primera tanda de apoyo está Uruguay. Y creo que eso es bien importante. Es un cambio de actitud, es un cambio de decir, nosotros no escondemos la mano porque no tenemos piedra. Nosotros producimos de un modo sostenible y queremos ser los mejores de la clase. Entonces, ayúdennos, denos las herramientas, pero no nos castiguen por algo que no es el problema. Y ese mensaje ha llegado, y eso está cambiando la visión equivocada que se tenía en muchos lugares sobre la ganadería, y sobre todo sobre nuestra ganadería. Algo de lo que supongo han hablado hoy, porque estuvo Oscar más temprano, tiene que ver con la importancia de nuestros pastizales. Nosotros hemos dicho que todas estas bondades de esta última frontera de pastizales templados en el mundo prácticamente, que crean y estabilizan suelo fértil, que almacenan carbono, que generan oxígeno, que proporcionan el hábitat para los animales, materiales y construcciones, y la importancia global que esto tiene. Este es el aporte más grande que Uruguay le puede hacer a la biodiversidad del mundo, si cuidamos nuestros pastizales, si ponemos en valor nuestros pastizales y si logramos comunicar y medir y realmente demostrar el valor que los pastizales naturales de Uruguay tienen en preservación y sobre todo en fijación de carbono al suelo. ¿Qué nos pasó cuando llegamos? Había mucha gente midiendo y mucha gente haciendo cosas muy valiosas. A mí me parecía que llegar a generar una herramienta que pudiera medir los efectos de la ganadería iba a ser cuestión de 15 días, que me iba a poner un día, vamos a armar un decreto lindísimo y que iba a andar todo bien. Después de muchas y muchas reuniones y de escuchar y de tratar de aprender, advertimos que había mucha gente en muchos ámbitos haciendo mucha cosa y toda muy positiva. Y que lo que teníamos que hacer como país era generar una herramienta, un camino que pudiera acumular toda esa experiencia, todo ese conocimiento y ponerlo al servicio de lo que el país necesitaba. Y de ese agosto nos llevó hasta mayo construir esta herramienta que fue generar lo que se denominó el equipo interinstitucional de medición de la huella ambiental de la ganadería. Todo eso. Que en definitiva es un equipo que integran técnicos de ambiente, técnicos del Ministerio de Ganadería, técnicos de línea, técnicos del INAC y técnicos del INALE, básicamente. Hace poquito recibimos un informe en el que estuvo Oscar. Hay más de 40 técnicos, unos 50 técnicos de primer nivel del Uruguay trabajando en esta herramienta. ¿Qué supone? Básicamente, como idea, fue constituir un espacio de diálogo nacional e internacional, un instrumento basado en conocimientos sólidos y referencias en la materia, con información y sobre todo con base científica. Una herramienta que aporta elementos para la actividad se desarrolle de manera armónica con cuidado y protección del ambiente, aportando a la generación de trabajo en cantidad y calidad. La dimensión socioeconómica de sustentabilidad también está incorporada. ¿Qué dijimos? Nosotros podemos mostrarle al mundo que producimos bien. Pero no alcanza con el cuento, no alcanza con el relato, no alcanza con que yo vaya y les cuente que hay 5 vacas por habitante, que el 80% de la ganadería se hace en campo natural, etcétera, etcétera. Hay que demostrar, en el mundo de hoy hay que demostrar.
Entonces nosotros somos capaces de decir, producimos bien y acá está la información científica. Información respaldada en base científica. Y eso es lo que estamos tratando de desarrollar a nivel del país. Que ese Uruguay sostenible con el que arrancaba la presentación no sea un eslogan, sea algo que se puede demostrar y que podemos demostrar. Porque el nivel de información que hay en Uruguay no hay prácticamente en ningún país del mundo. Y nosotros podemos, si bajamos las barreras, no seguimos en un país de chacras, si todos colaboramos, podemos generar herramientas e información de calidad que yo creo es prácticamente única en el mundo. Nosotros presentamos esto en Estocolmo, en los 50 años del Acuerdo de Estocolmo. Y fue una novedad. Nadie la estaba desarrollando. ¿Y aquí qué pasa con esta herramienta? Nosotros, el país está poniendo foco en huella ambiental, no solo huella de carbono. La huella de carbono forma parte, pero el concepto es mucho más amplio y creemos que ahí también Uruguay tiene una oportunidad. Entonces lo que se mide en 3 variables: biodiversidad, agua y suelo y aire, por supuesto. Y dentro del equipo institucional de la huella ambiental se armaron 3 subequipos, 3 subgrupos que trabajaron en estas herramientas y que trabajaron en indicadores construidos para cada variable. Hace una semana, Óscar formó parte del equipo, los ministros, con el ministro de Ganadería, recibimos el informe del primer año de trabajo, donde ya tenemos datos sobre cada una de estas variables y donde ya esto lo podemos desagregar a nivel de seccional policial. Entonces hoy podemos tomar una seccional policial cualquiera y tenemos indicadores de cómo la ganadería afecta cada una de las variables con los diferentes indicadores. Tenemos que seguir trabajando. Hay indicadores, por ejemplo, en biodiversidad, donde tenemos que seguir afinando qué es lo que estamos midiendo, cómo lo estamos midiendo, cómo lo estamos evaluando. ¿Se imaginan ustedes todo lo que esto llevó de trabajo y de discusión entre los propios técnicos? Primero, ¿qué medimos? ¿Medimos huella de carbono? ¿Medimos huella ambiental? Esa fue la primera discusión. Luego, ¿qué dimensiones? ¿Qué variables? Luego, definir los indicadores. Mucho trabajo. Y quiero destacar una cosa, que el otro día se los dije, pero era a puertas cerradas. Ninguno de los 50 técnicos es empleado de este instrumento. Es toda gente que trabaja, unos en ambiente, otros en ganadería, otros en línea, y que dedican tiempo al trabajo de esta herramienta. Están en otras funciones, en otras tareas, pero todos tienen conocimientos para aportar a la definición de esta herramienta. Hemos definido continuar y nuestra aspiración es poder llegar a una definición a nivel predial. Sabemos que es ambicioso, pero ¿qué es esto? Es una herramienta de gestión que nos permite mejorar, que nos permite decir, bueno, en tal lugar estamos complicados con el agua, en tal lugar tenemos que trabajar, porque esto te da una correlación con el sistema de manejo, con el sistema de forrajes, en el caso de la lechería, tenés herramientas para poder corregir, para poder mejorar y poder demostrar que estás volviendo tu producción sostenible. Esto demuestra, una vez más, la importancia de medir. Yo lo tengo incorporado porque mi formación, yo soy licenciado en administración, entonces la clave es tener datos sobre los cuales gestionar. Si no tengo sobre qué trabajar, no tengo nada. Entonces, medir, todo el tiempo medir. Y eso es lo que Uruguay está diciendo en el mundo. Nosotros queremos medir para poder mejorar. Nuestra idea es que esta herramienta sea accesible a todo el mundo, que a través de la página del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Ganadería, cualquiera pueda acceder y ver cómo estamos, de manera transparente, que el otro día lo manifestó con claridad Felipe, también de línea, ¿no? Ahora también te pasa, ahora del Ministerio. Pero él lo dijo con mucha claridad. Acá gran parte del asunto es la transparencia, es ser claros. Nosotros producimos así, hacemos esto, y si nos da algo mal, es la verdad. Nos da mal y hacemos esto para corregirlo. Y este es el plan para corregir lo que nos dio mal. Pero eso es muy importante, y es muy importante en el mundo de hoy. Nosotros ya llevamos han sido 2 embarques de carne de CO2 neutral, ¿no? Uno a Suiza y otro a Japón. Eso tiene un valor adicional muy importante. Hoy hay una oportunidad de conseguir mucho mejor valor con esto.
con el tiempo quizás sea un requisito de ingreso. Pero hoy tenemos una oportunidad y por eso tenemos que ir. Porque en ese mercado al que Uruguay apunta, distinguirnos y agregar valor es nuestra oportunidad. Entonces ese desafío o ese señalamiento eventual a la ganadería es una oportunidad. Y esto de la huella lo queremos hacer con otros sistemas productivos, no solo con la ganadería. Porque es una herramienta. No importa que en algún caso nos dé mal, nos va a permitir evaluar y corregir y mejorar. Por eso la importancia de esta jornada, la importancia en todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo. Más temprano hablaron de genética animal, hemos estado viendo lo que se está haciendo en línea en Quillú, allí con Hereford. Es muy importante, creo que tenemos algo pendiente, tenemos un debe en tratar de trabajar mucho más en genética animal para incorporarlo y tener claro a qué objetivos de reducción de emisiones vamos, cuáles son las cosas que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que medir, cuáles son las inversiones que tenemos que priorizar. Allí tenemos también una oportunidad, creo que quizá hay que acelerarlo, quizá nos falta apretar un poquito el acelerador. Y este es el mundo del que hablaba recién Antonella, el mundo de las validaciones y las certificaciones, que es el que puede traccionar todo esto, en todo sentido. Y nosotros estamos construyendo una oficina de validaciones en el Ministerio, que ya está funcionando, no está generada por decreto y esas cosas. Tenemos 12 técnicos del Ministerio trabajando en esto. ¿Por qué? Porque tenemos una demanda de múltiples actores que vienen y nos dicen, ¿no? Yo soy sostenible, yo quiero demostrar que soy sostenible. Entonces, ¿contra qué lo certifico? ¿Contra qué lo valido? Y empiezan a aparecer algunas certificaciones ahí, certifiqué esto, certifiqué lo otro, y del exterior nos dicen, bueno, pero esto, ¿qué grado de validez tiene? Bueno, estamos generando una herramienta, estamos trabajando en eso para generar un marco contra el cual demostrar que determinadas actividades son sostenibles. Estamos trabajando con la Unión de Exportadores, mucho, porque a la Unión de Exportadores le interesa muchísimo esto. Le interesa para los que están exportando, pero menos, porque ellos están en carrera. Y los que están exportando, más o menos están en la onda, saben las certificaciones que hay, saben lo que tienen que hacer, pero les interesa mucho ir preparando a los que hoy lo están exportando, que pueden quizá mañana exportar. O a los que tienen que abastecer a exportadores. Porque eso también van a tener que demostrar cómo lo hacen. Porque es la cadena la que tenés que certificar en muchos casos. Entonces eso se vuelve muy importante. Como dice la presidenta de la Unión de Exportadores, desde el kinder, es decir, desde que empezás a hacer las cosas, pensar que las tenés que hacer de determinado modo y tener determinados niveles. Eso para nosotros es muy importante. Y es muy importante para la atracción de transformaciones hacia la interna. Hace poco, en diciembre, viste que cuando estás de ministro te agarran de un lado para el otro, te dicen que tenés que hablar, y acá que tengo que hacer, tenés un discurso de esto, ya inventás lo otro, no sabes muchas veces a dónde te llevan. Y un día me llaman para lanzar un crédito de vivienda sostenible de un banco privado de Uruguay. Yo dije, está buenísimo, vivienda un crédito para vivienda sostenible, eso es lo mío, tengo que promover esto. Entonces fui y me senté ahí, hablé, la televisión, todo macanudo. Cuando termina me dice el gerente, el CEO del banco, bueno, me tenés que ayudar a certificar esto. ¿Y qué pasa? Las certificaciones para viviendas, para edificios sostenibles existen. Ahora, un shopping la puede pagar porque son 7, 8 mil dólares de repente. Un edificio determinado, un hotel. Pero el crédito era para el que se va a hacer la casa. Entonces la persona no va a pagar 7 mil dólares para que le mejoren un puntito la tasa y le den 2 años más de plazo, ¿no? Entonces ahí estaba faltando algo. Pasaron meses y no habían colocado un crédito. Porque no había nadie que dijera si la vivienda era sostenible. No, por lo menos a un precio razonable, que se pudiera hacer. Entonces comenzamos y vimos que teníamos esas debilidades. Y hay cosas pequeñas que se pueden hacer. Nosotros estamos muy próximos a firmar un acuerdo con el INALE. Tenemos un acuerdo marco y vamos a firmar, apenas tengamos tiempo, un acuerdo específico. ¿De qué se trata? Es algo bien simple, bien simple.
tenemos algo así como 3.200 tambos en el Uruguay, con planta de tratamiento de efluentes en el entorno de 500, de sus salas de ordeño. Es un problema para el productor, cada vez que se le exige es una inversión, en muchos casos también difícil porque mucho tambero es arrendatario, es un problema. A fuerza de créditos del Banco Mundial, de ayudas, qué sé yo, se han ido haciendo. Ahora lo que vamos a hacer es generar la oportunidad de que el tambero vaya al INALE y le diga, mire, yo quiero que mi tambo sea auditado. Ahí va el Ministerio de Ambiente, audita, y si el tambo trata bien sus efluentes, tiene el certificado. Yo trato de no decirle certificado, tiene la validación de que lo hace bien. Con eso ya negociamos en el Banco República, para ese tambero, mejor tasa, mejor plazo en los créditos. Pero hace una semana comenzamos a trabajar con Conaprole para pagarle más la leche. Si logramos eso, solucionamos el problema. Porque para el tambero ya no va a ser un gasto, va a ser algo que va a poder recuperar. Y Conaprole se lo puede exigir. ¿Y por qué le interesa Conaprole? Porque Nestlé viene y le pregunta cómo trata los efluentes del tambero. Entonces, este capítulo, el de las validaciones, el de las certificaciones, es clave. Y esto solo se puede hacer con conocimiento, con ciencia, midiendo. Por eso es tan importante lo que están haciendo. Y por eso precisamos trabajar tanto en conjunto. El cruce entre tecnología y ambiente es clave. Es clave. Medir, poder demostrar y poder seguir adelante. El camino no es mejorar quemando campo, el camino es con más conocimiento e inteligencia. Uruguay tiene todo. Uruguay tiene todo para destacarse. Uruguay tiene todo para ser un país reconocido como un productor sostenible de alimentos. Lo que fue, lo que es y seguro lo que va a ser. Ese es nuestro compromiso. Cuando venía para acá le decía a Oscar, ¿yo qué les voy a decir a ellos? Porque los productores son los que saben y ustedes son los que saben. Lo que les puedo comprometer es compromiso. Compromiso para hacer esto. Que es muy importante. Es muy importante porque se necesita. Y eso lo tienen. Hay un camino claro, un camino sin retorno, como me dijiste que tenía que decir, en el que estamos, es un camino sin retorno. Y para ese camino tienen en el Ministerio de Ambiente un socio. No duden de eso. No es el policía. El Ministerio de Ambiente es un socio en ese camino, que es el camino del Uruguay. El Uruguay, un triángulo de tierra lleno de oxígeno, donde se puede vivir mejor que en el resto. Muchas gracias. Hola. Bueno, muchas gracias, señor ministro, por la presentación, por los datos, por la perspectiva de trabajo que están teniendo. Antes de retirarnos, hace una jornada larga, creo que muy productiva, y con el cuidado del medio ambiente, valga la redundancia. Tenemos una pregunta, si se puede, señor ministro, ¿puede ser? Muy bien. Lo mismo que con Antonella, lo hacemos sentarse, volver, sentarse, volver. Mejor así. Buenas tardes, señor ministro. Acá. Mi nombre es Diego Michelini, yo soy docente de Facultad de Agronomía en Salto. Primero que nada, usted también tiene un socio en Facultad de Agronomía en Salto para trabajar en todos estos temas. Y me llama la atención que en la huella ambiental de la ganadería, dentro de los 50 técnicos, no haya ninguno de Facultad de Agronomía, pero no conozco la interna. Tengo dos preguntas para hacerle. La primera es más coloquial, es al respecto de, hay una ley de preservación del campo natural muy antigua y dentro de las áreas protegidas no hay ninguna área protegida hasta lo que yo sé que sea enteramente de campo natural, ¿tá? ¿Qué plan hay del Ministerio de Ambiente de proteger el campo natural, de preservar el campo natural? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cuál es el plan para disminuir las emisiones de metano a las que estamos comprometidos? Bien, bueno, son tres preguntas, o un planteo de dos preguntas. La primera era una invitación. El otro día, en la
A ver, conformar el grupo también dio su laburo, ¿no? Quién estaba, quién no estaba, son esas cosas que les contaba que un poco pasan en el Uruguay, quién estaba adentro, quién estaba afuera. Era muy difícil. Yo les cuento, yo estoy en la función pública en esos 700 y pico de días, yo soy de la actividad privada, entonces yo también estoy conociendo un poco el Estado, las estructuras y todo lo demás. Es todo un aprendizaje permanente. Entonces, en un momento, para que esto fuera posible, decidimos que ese era el equipo para comenzar. Claramente, y como lo hablamos el otro día, hay que seguir sumando visiones y personas y gente, ¿no? Y sin duda que la facultad es un actor relevante. Si bien ahí está la universidad, porque está el CUR y demás, pero bueno, sin duda se volvió un poco inviable el comienzo. Yo trato de ser ejecutivo, porque a veces uno dice lo ideal es enemigo de lo bueno, y las cosas no se hacen, y ya habían pasado 10 meses y no arrancábamos, y se invitaba a todos los actores, íbamos a tener una asamblea, ¿no? Y había legitimidad en muchos actores, obviamente, que querían participar, no era que no tuviesen que estar, pero era muy difícil comenzar un trabajo ejecutivo y una línea de acción con tantas visiones, con tantas miradas y con tantos actores. Con respecto a lo del campo natural, bueno, yo creo que ahí hay un gran tema, que por eso lo puse en la presentación. Yo creo que el Uruguay tiene que tener una discusión sobre esto, me parece que es importante. Nosotros, en la previa a la visita, a la participación en la cumbre de Estocolmo, que logramos un muy buen lugar para poder presentar esta herramienta, con apoyo del PNUD generamos un diálogo nacional sobre campo natural. La intención era esa, poner el tema arriba de la mesa y darnos esa discusión, porque yo la tengo muchas veces con el Ministerio de Ganadería. Alguien del Ministerio me dice, ¿cuánto campo natural? ¿No? Entonces uno dice el máximo posible, ¿no? Y otro dice el mínimo imprescindible. Bueno, tenemos que conversar sobre eso, ¿no? Yo creo que eso es bien importante y por eso lo quería destacar en la presentación. Es un tema que hay que definir. Hay algunos otros temas en materia ambiental que Uruguay tiene que tomar decisiones. Que yo no estoy diciendo que, sí estoy diciendo que hay que trabajar con la academia, que hay que trabajar con los actores privados y públicos, pero que es un tema. Sobre la posibilidad de protección es algo interesante y nosotros también desde el Ministerio estamos promoviendo la idea de generar cambios en la legislación en ese sentido. También sabemos y tratamos que es también una política del Ministerio que todo esto sea en acuerdo y trabajando con los actores, ¿no? Yo creo que algo que hemos ganado en estos 2 años, o en este año y medio, es que, no sin tensiones, porque las tenemos, hemos logrado una única hoja de ruta con el Ministerio de Ganadería. Cuando yo voy por ahí me dicen, ¿cómo usted hizo esto con el Ministro de Ganadería? En general, es muy difícil la relación, a veces no existe la relación entre los ministros de Ambiente y los ministros de la Producción. Un poco por lo que pasó, lo que comentabas vos que pasó en Nueva Zelanda, por ejemplo, pero esas tensiones se dan hoy en el mundo, ustedes ven las noticias. Creo que gestionando esas tensiones hemos avanzado bastante en este año y medio. Y claro, cada propuesta de estas tiene su resistencia, pero son cosas que estamos sí trabajando, ¿no? Son cosas que nos interesan. No sé si me quedé con algo. No, tenemos un compromiso todo el país de disminuir las emisiones de metano. Bien. Bueno, ahí los técnicos están acá, saben mucho más que yo. Yo repito lo que leo. Hay herramientas que tienen que ver básicamente con el manejo, que tienen que ver con la gestión. Por ejemplo, tenemos en este momento, hay un proyecto, hay 2 proyectos en realidad. Uno es el de economía familiar resiliente, en el que participa INEA, creo, en ese. En el que tenemos resultados positivos sobre determinadas acciones en ese sentido, y hay un proyecto más ambicioso que es Ganadería y Clima, más ambicioso, es parecido, pero más ambicioso en cuanto a la cantidad de hectáreas y la cantidad de productores, que son 30.000 hectáreas, unos 60 productores familiares, que son 3 años de estudio, llevamos 1 y está transcurriendo el segundo. Los resultados del primer año nos dan mejoras en reducción de emisiones en términos de producto, fundamentalmente, porque esto se mide en términos de kilogramo
ahí tenemos mejoras, allí hay cuestiones que tienen que ver con el manejo, ¿verdad? Con el trabajo con las pasturas, con el destete temprano fundamentalmente, sacándole antes el ternero, logrando que la vaca repeche, quede preñada antes, aumenta mucho la productividad, cuando se da cuenta te da bien, pero para sorpresa nuestra también nos dio bien en términos absolutos en baja de emisiones. O sea, hay reducción por producto sin duda, pero también en términos absolutos hemos tenido en algunos predios bajas del 2-3% en emisiones. Dos cosas más, una de las que estuvieron hablando más temprano, supongo, Chapezoni, Navajas y de Barbieri, que tiene que ver con la genética. Allí, como decía más temprano en la presentación, hay todo un tema para seguir trabajando, cómo la mejora genética, cómo todo el conocimiento que podamos tener logra, ¿verdad?, aportar a esto de reducir emisiones y sobre todo de lograr adaptación a tema de cambio climático. Y una cuarta pata que me parece importante es la de los aditivos, ¿no? La de lo que podamos hacer en materia de alimentación, donde hay tecnologías nuevas, algunas se están probando, pero creo que allí tenemos, y allí es donde también hay que trabajar en investigación y desarrollo. Y cuando yo hablaba de cuestiones con Kerry, le pedí ayuda en eso, en poder nosotros, tanto aquí como allá, trabajar, por ejemplo, en cambios en las dietas, por ejemplo, en determinado tipo de aditivos que precisamente colaboran en la baja de emisiones. Creo que hay todo un camino todavía para desarrollar que me parece que es bien importante. Una cosa que me olvidé es que algo de lo que hemos planteado, y que yo creo que el país lo tiene que plantear, es la ventaja para el acceso a mercados. Más allá de las certificaciones y de lo que podamos lograr, por ejemplo, si Estados Unidos resulta que se pone a la vanguardia en esto de las reducciones de metano, etcétera, etcétera, y nosotros logramos demostrar cómo producimos y logramos determinado nivel en ese sentido, tenemos que tener alguna ventaja, por ejemplo, de acceso a mercados que sería bien interesante para nosotros. Y eso es una ventaja que se traslada directamente al productor. Hace poco supe que nosotros vendíamos carne en Noruega y que la ventaja, la preferencia, la perdemos, por la cual estamos logrando colocar la carne, la perdemos a finales de año. Y el arancel luego que tienen es extremadamente alto y ya no vamos a llegar a ese mercado de manera competitiva. Entonces, yo le decía al embajador, ¿por qué no pedimos que nos reconozcan el proceso? Ya que son países que tienen el primer nivel, ¿no?, la preocupación por los temas ambientales. Si Uruguay demuestra su producción, sostenibilidad, bueno, no me des esa cuota o esa preferencia, pero sí dame una ventaja en el arancel que me estás cobrando de forma tal de poderte seguir vendiendo. Es decir, esto tiene que ser, para lo que lo hacemos bien, una ventaja. Tienen que tener una ventaja, ¿no? Entonces, eso también me parece que es bien importante, que más allá de los precios, más allá de lo que logremos con las certificaciones, a nivel de la negociación, ¿verdad?, de mercados, este tema tiene que estar arriba de la mesa, porque si es tan importante para ellos, tiene que estar arriba de la mesa y tiene que ser algo positivo para nosotros. Y estoy a la orden para cualquier... ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿No? Bueno, muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Bien. Para finalizar entonces, agradecerles a todos por haber participado y vamos a invitar, Álvaro, por favor, si te puedes arrimar acá, al productor. Vamos, Mariana, por favor, con el obsequio. Te vamos a hacer un pequeño presente de la organización, de la actividad, todos los que participamos, todos los que están ahí en los... Ahí va. Espérense. No, a ver, todo esto implica un esfuerzo grande para ustedes que vienen, pero para todo el equipo que lo organizan, para todos los técnicos que hace unos meses que vienen preparando cómo hacer la jornada, cómo hablar de estos temas de una forma amigable, para ir trabajando en conjunto. Así que bueno, y generosamente Álvaro desde el inicio nos ofreció el predio y nos facilitó mucho realizar la jornada aquí, así que bueno, siempre bien agradecidos. ¿No? Bien.
Creo que estamos, Pablo, ¿no? No, lo más importante.